Procederemos a grabar el sexto circuito, inciso A, voltaje que entrega el circuito sin conectar el motor. Nos da un total de 3.33 voltios. Procederemos a calcular el inciso B, voltaje sobre el motor y el potenciómetro está en 0. Nos da 1.71 y el motor funcionando. Procederemos a calcular el voltaje de la resistencia de 22 ohms cuando el potenciómetro está en cada uno de los extremos. Primero en el extremo 1. Nos da un voltaje de 2.06, pero cuando el motor funciona nos da un voltaje de 1.3. Apagamos el motor, vamos al otro extremo, nos da un voltaje de aproximadamente 6.7 milivolts. En este caso el motor no tiene funcionamiento. Procederemos a calcular el inciso D, voltaje en el potenciómetro cuando está posicionado en cada uno de los extremos. Primero pues en el extremo cuando vale 0 ohms nos da un valor de 158 milivolts. Ahora cuando está en el otro extremo, cuando vale 10.000K, está en 100 ohms. Vamos a medir el voltaje de cada diodo. Nos da un total de 3.29 voltios. Procederemos a calcular el inciso E, corriente total del circuito cuando el potenciómetro está en los extremos. Primero en el extremo 1, dando un total de ¿La resistencia? 90 miliamperes. Ahora cuando está en el otro, la resistencia de 22 ohms cuando el potenciómetro está en cada extremo. Vamos a observar, aquí el potenciómetro está en 0 ohms porque vemos que los foquitos se iluminan. nos da aproximadamente 308 microamperes. Procederemos a calcular el inciso F, medir la resistencia del potenciómetro cuando el motor comienza a girar. Podemos medir la resistencia antes de que comience. Nos da una resistencia de 19 ohms, 19.000 ohms, bueno, 19 ohms. Cuando comienza a girar, nos damos cuenta que sí reduce aproximadamente a 10.3. Procederemos a calcular el inciso G, medir la resistencia del potenciómetro cuando el circuito esté a 100 mA. Sabemos que la corriente del circuito actualmente es de 98.3 mA debido a la potencia del sol, que es lo máximo que nos puedes otorgar a este momento del día. Entonces procederemos a calcular la resistencia, dándonos un total de 2.62 kiloohms.